Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de oración a nuestro Dios del día de hoy. Hoy domingo, día del Señor. Quiero, invitarlos primeramente a que hagamos una oración ofreciendo este bendito culto. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, bendito sea, Señor. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Innumerables, innumerables son las veces que hemos sentido tu presencia, Señor, alrededor nuestro, y nos has sostenido, nos has cuidado, Señor. Desde el momento en que nos levantamos abriendo los ojos, despertamos y admiramos tu grandeza, Señor. Bendito seas por permitirnos un día más aquí en este mundo, Señor. Queremos ofrecerte este culto de adoración, Señor, para que tú estés contento con nosotros, para que veas, Señor, que somos obedientes a tu palabra. Queremos manifestarnos así, Señor, para que estés contento y a gusto con nosotros. Te invitamos, quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos, que lo que hagamos sea agradable a ti. Bendícenos, Señor, y nuevamente te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, ahora les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y busquemos el capítulo 1 y vamos a dar lectura a los versículos del 3 al 8. Repitiendo, Efesios 1 del 3 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Y vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad.
te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey, poniendo a tus pies todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiera, Señor, yo te seguiré, y hasta el final, tu siervo seré. Envíame a mí, doquiera yo iré. Sé que nada soy, pero fiel seré. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Enseguida, hermanos, vamos a llevar a cabo la lectura en el Nuevo Testamento, los versículos que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 9 y versículos 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos que nos están viendo y acompañando, amigos, a través de esta transmisión. Es el momento de los saludos. Extrañamos a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, a los jóvenes, a los niños, a todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia. El Señor siempre nos manda que en este día, el primer día de la semana, nos reunamos para alabarle y glorificarle, pero sean todos bienvenidos a través de esta transmisión, hermanos y hermanas. Un saludo de aquí del consistorio, un saludo del grupo de alabanza que aquí estamos para darle honra y gloria a nuestro Dios. El Señor sea con todos y cada uno de ustedes en su casa. Vamos a tener nuestra lectura devocional, hermanos, en el libro de Isaías, en su capítulo 53, Isaías 53,
nuestra lectura devocional para darle lectura a los versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 5. En esta mañana la palabra de nuestro Dios nos dice así: regocíjate, oh estéril. Perdón, hermanos, estaba en Isaías 54. Disculpen. Isaías 53 del 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Enseguida tendremos un canto, y después de este canto tendremos la oración por los niños a cargo de nuestra hermana Mirta Andrade. Dios les bendiga. En el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor, para poner en tus manos a los niños de tu iglesia, Señor. Te damos gracias por la vida, por la salud que tú nos permites hasta esta hora, Señor, y
Te pedimos muy especialmente por todos tus niños, Señor, que tú los bendigas, los cuides, Señor, los guardes. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, con sus padres, Señor, y que tú los cuides en todos sus caminos, Señor, y que permitas que ellos sigan aprendiendo, Señor, de esta nueva manera, ahora por medio de las redes, Señor, con la situación que estamos viviendo, Señor, y te pedimos que tú los cuides, los bendigas y permitas que ellos sigan aprendiendo, Señor. Bendice también a los maestros que enseñan las clases, que también se toman el tiempo para poder grabar, Señor, y hacerles aprender más de ti cada día, Señor. En tus manos ponemos a todos, a cada uno de ellos, Señor, y a los padres y a los maestros, Señor. Te pedimos que tú sigas cuidando a toda tu iglesia, Señor. También en tus manos ponemos a los jóvenes, Señor, a todos los que han empezado sus clases, Señor, y que tienen los medios y algunos que están batallando, Señor. Te pedimos que tú suplas todo eso para que ellos puedan seguir aprendiendo, puedan seguir creciendo en sabiduría y seguir en tu camino, Señor. Todo esto, Señor, lo agradecemos, lo pedimos y lo esperamos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de Cristo Jesús sea en sus vidas, amados hermanos. La palabra del Señor dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esta hermosa mañana damos gracias a Dios por su gracia y su misericordia que un día más nos regala y podemos estar en su presencia, regocijarnos y gozarnos delante de Él. Pero también dice su palabra que Él espera que nos humillemos, Él espera que nos acerquemos, como dice el Salmo 95. Venid, adoremos, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. En esta hermosa mañana los invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor y le pidamos perdón por nuestras faltas, recordando esto, que tenemos un abogado, Jesucristo el justo. Él puede limpiarnos de todo pecado. Busquemos su presencia y también si tiene una necesidad, una inquietud en su corazón, un dolor en su vida, porque quizás está pasando alguna situación, póngalo en las manos del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por la gran oportunidad de vida que nos das. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, el que vino a rescatarnos, el que vino a entregar su vida por causa de nosotros. Nunca hubiéramos podido pagar, Señor, y ofrecer algo para entrar en tu presencia. Porque no hay nada en nosotros, Señor, que merezca una salvación. Pero porque Cristo ocupó nuestro lugar y Cristo ocupó nuestro castigo, recibió todo el castigo de nuestros pecados, hoy podemos acercarnos delante de ti y decirte, Padre, qué maravilloso, qué gozo hay en el corazón de cada uno, Señor. Porque después de estar perdido, no solamente en el pecado, sino en una dirección hacia
la perdición eterna, ahora nos has puesto, Señor, en el camino de la vida eterna. Y por eso hoy, Señor, te venimos a pedir perdón, porque nos equivocamos y te fallamos, Señor. Venimos en este momento, Padre, a acercarnos a ti y decirte: ten piedad, ten misericordia, límpianos, Señor. Jesucristo, nuestro abogado, Jesucristo, el justo, el puro, el santo, llevó en la cruz el pago de nuestras maldades, de nuestros pecados. Pero sabemos, Señor, que cada vez que fallamos, cada vez que cometemos algún error, es una ofensa delante de tu presencia. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, a caminar en santidad, a vivir en tu presencia. Y en este momento, Señor, también te pido por cada uno de nuestros hermanos, familias, conocidos, Señor, que tengan y que estén, Señor, pasando alguna situación difícil. En este momento, Señor, te ruego que bendigas a cada uno de ellos. Seguimos orando, Señor, por cada uno de los familiares que están pasando esta enfermedad difícil, tal como nuestro hermano José Rojas, nuestro hermano Jonathan Monterrey. Seguimos orando, Padre, seguimos orando por el niño Fabricio y oraremos, Señor, hasta que tú respondas según tu voluntad, Señor. Y en este momento oramos por la vida de Betsaida Esther Maciel, que también anoche se internó por COVID, Señor. Esta familia ha de estar angustiado porque su familiar está hospitalizado en este momento. Te pido, Padre, toda la familia que vive allá en Aguascalientes, Señor, glorifícate, Señor, en esta familia, con paz y consuelo en sus corazones, que confíen en ti, Señor, que se acerquen a ti. Gracias, bendito Dios, por esta gran oportunidad. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Que el Señor nos permita ser cada día más y más como Él, así como lo acabamos de entonar, para que también podamos reflejar su amor. Vamos a pasar a esta porción, a esta sección de nuestro culto de adoración, que se llama El pueblo de Dios escucha la palabra de Dios. Vamos a escuchar el mensaje, pero antes vamos a tener la lectura bíblica. Les invito a buscar en sus Biblias Hebreos capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Si por alguna razón no tiene usted su Biblia a la mano, no se preocupe, vamos a tener ahí en la pantalla la lectura. Puede seguir con nosotros, ya sea en su Biblia o ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12, versículos del 1 al 3, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a escuchar con atención el mensaje de Dios para nuestras vidas, de labios de nuestro pastor, el presbítero Andrés Gómez Hernández. El título del mensaje es: Mi enfoque es Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hermosa hora. Te pedimos, Señor, que tú seas en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a cada día comprender tu palabra. Cada día, Señor, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados, Señor, para aprender. Pero también hay cosas que debemos de quitar de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, porque quizás lo aprendimos de alguna manera así hace algún tiempo, pero si no es lo correcto delante de ti, ayúdanos, Señor, a quitarlo de nuestras vidas. Es por eso que día con día debemos estudiar y meditar en tu palabra, Señor. Gracias te doy por la gran oportunidad que me das en este momento. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de aquellos, Señor, que nos escuchan y nos ven en los diferentes medios, Señor. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Damos gracias a Dios porque durante estos meses hemos estado meditando el libro de Hebreos. No nos hemos detenido mucho a ver detalles que traen muchas cosas que aprender en cada verso, en cada frase de Hebreos. No nos hemos detenido mucho, pero espero que sea de bendición en la vida de cada uno cada vez que meditamos y leemos un poco, un tiempo en la palabra de nuestro Señor.
Y esta mañana nos toca ver Hebreos 12. Estuvimos casi alrededor de 3 meses viendo Hebreos 11, porque hay una lista ahí de hombres, hay una lista ahí también de mujeres, de personajes de la Biblia que habla de su fe. Y el autor de Hebreos, ¿por qué los toma en cuenta esto? Los toma en cuenta porque es un ejemplo a nuestras vidas, es un ejemplo que tenemos. Obviamente no solamente fueron ellos, fueron mucho más los hombres y mujeres que sirvieron a Dios en ese tiempo, y hasta la fecha hay hombres y mujeres que sirven a Dios fielmente con un corazón sincero. Y creo que puede ser usted y puede ser yo ese personaje que sirve y glorifica a Dios de todo corazón. Después de la mención de los hombres de fe, el autor de Hebreos pasa a explicar también la acción de la fe. Hay una acción de la fe en la vida de cada creyente. Y quisiera que viéramos esto, que el escritor usa aquí figuras literarias, usa metáforas. En la Biblia está llena de figuras literarias, de metáforas, para no tomar las cosas como algo literal. Hay cosas que pudiera tomarse en literal, pero si lo hacemos así, nos podemos equivocar en la interpretación. La vida cristiana es comparada como una guerra. Y si lo tomamos literal, esa frase de que la vida cristiana es una guerra, pues podemos pensar que vamos a armarnos e ir a la guerra, pero no es así, es una figura literaria. La vida cristiana es comparada como un atleta. La vida cristiana es comparado como la sal. La vida cristiana es comparado como la luz del mundo. Y aquí el escritor usa la figura literaria acerca de él, un atleta, usa la palabra carrera aquí. Entonces, quiero que quede claro eso, que al hablar de carrera es una comparación que hace el autor a la vida cristiana. La frase, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, quiero parafrasear esta parte, es como si el escritor estuviera diciendo, después de haber mencionado a los hombres de fe, después de haber visto a los hombres de fe, nosotros también debemos de recordar, debemos de ver y debemos de imitar a ellos. Debemos de analizar lo que hicieron. Aquí el autor visualiza a estos antiguos hombres que triunfaron con su fe y los pone de testigo y dice que son una nube de testigos, dando a entender esto, que son muchos. Es decir, no solo los que se mencionan en Hebreos 11, sino es mucho más, es mucho más. El mismo escritor dice en el capítulo 11, dice, si mencionara a todos, ocuparía mucho espacio. Y entonces sí, fueron muchos los testigos. La expresión, debemos entender entonces que fueron muchos, muchos y muchos los testigos. Y es que si tenemos esos testigos, nosotros también debemos de confiar en Dios. Esta expresión también debemos de entender como una metáfora de poder ver como un testigo a aquellos hombres. Esta parte, especialmente esta parte, la porción de la palabra, algunos han llegado a entender o algunos han llegado a decir que por esta razón muchos creen que los que mueren, los que fallecen, nos ven desde el cielo y nos cuidan desde el cielo y se preocupan por nosotros desde el cielo y que pueden observarnos y protegernos. Tal parece que es como si estuviera diciendo esto el pasaje de la Biblia, pero si concluimos de esta manera, estaremos malinterpretando el texto y su contexto, porque no es lo que dice.
Y en ninguna parte de la Biblia tampoco aparece que las personas que fallecen nos cuidan desde el cielo. Ellos no es así. Dios es el que nos cuida. Ellos, los que están en la presencia de Dios, ellos no tienen realmente noción de nosotros. Lo único que el autor indica el por qué nos ofrece este catálogo, este nombre de personajes de fe, es a que nos dispongamos a observar y a aprender de lo que ellos hicieron. Esta nube de testigos no se refiere a espectadores pasivos nada más. Más bien son testigos en el sentido de que dieron testimonio y dan testimonio hasta ahora a la comunidad cristiana en la fidelidad, de la transparencia, del amor, de la integridad que tienen delante de Dios. Ellos estuvieron en la carrera, estos hombres, no fueron espectadores. El pasaje bíblico dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, después de haber visto a estos hombres, estos testigos que corrieron, que vivieron, que adoraron, que glorificaron a Dios, nosotros también corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero, yo quise poner este pero hay un pero. ¿Y cuál es ese pero que nos pone el texto bíblico? Es que dice: pero para hacer esto tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Y aquí les muestro por qué hace una comparación de un atleta a la vida cristiana. Creo que, no sé si alguna vez, y creo que la mayoría, aunque hay algunos, hay excepción, hay algunos que no les gusta el deporte, pero la mayoría, pues, nos gusta algún deporte. Si quieres estar en un equipo, no de primera división, sino en un equipo donde quieres jugar y quieres resaltar en ese equipo, ¿qué tiene uno que hacer? Varias cosas, empezando con entrenar, empezando con cuidar la alimentación, hacer muchas cosas. Y entonces, uno de los mayores retos o problemas de un atleta es enfrentarse con el peso. Es decir, hace poco me tocó manejar bicicleta, hace como 3-4 meses creo, y ya tenía mucho tiempo de no manejar bicicleta y quise hacerlo rápido. Sí lo pude hacer, fueron durante 10 minutos creo el manejar bien rápido. Terminando, nada más me bajé de la bicicleta, me empecé a marear. ¿Saben por qué? Porque no estaba preparado para hacer ese tipo de movimiento. Necesito hacer ejercicio. Pero hay persona que dice: pues yo puedo manejar 1 hora, 2 horas, 3 horas bicicleta y puedo ir en subida y seguir manejando y no siento nada. ¿Por qué? Porque esa persona está entrenada. Algo que pasa en la vida del creyente puede tener un peso encima de su vida espiritual. Y el peso puede ser algo tan sencillo, algo tan simple, que es lo que le estorba a seguir caminando, a seguir en la carrera. Y algunas cosas que pudieran estorbarnos en nuestra vida, pudiera ser para algunos la fama, pudiera ser para algunos el orgullo, el ego, pudiera ser para algunos la apatía o una flojera que le da a uno cuando quiere leer la Biblia.
No leer la Biblia parece algo insignificante. Parece que no tiene importancia, parece que no sucede nada. Según una estadística, en el año 2017 hicieron un estudio que entre 95 a 97% de los que profesan ser creyentes no leen la Biblia. Es decir, solo el 5 o el 3% lee la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿en qué porcentaje o en qué lado del porcentaje está usted? ¿El del 95% o el del 5%? Alguien se preguntará, ¿por qué hay tanto engaño? Hablando de la iglesia, de manera general, la iglesia universal, ¿por qué hay tanto engaño en la iglesia? Ahora nos damos cuenta por qué. Porque no leemos. Porque solo el 5% lee. Ahora, si hablamos de una lectura normal. Ahora nos preguntamos, ¿cuánta gente estudia la palabra de Dios? ¿Cuánta gente medita? ¿Cuánta gente se profundiza en el estudio de la palabra? Yo creo que el porcentaje puede bajar. Pero seguimos preguntando, ¿en qué lado está usted? Quizás hoy se dio cuenta, yo estoy en el lado del 95%. De aquí en adelante, ¿qué va a hacer usted? ¿Seguirá en el lado del 95% o va a continuar en el lado del 5%? ¿Va a seguir? ¿En cuál va a seguir usted? ¿Y por qué le digo esto? La misma palabra del Señor dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el que no estudia, el que no lee la palabra, no estará preparado en ningún área de su vida. Aunque diga lo contrario, no lo está. Nuestras decisiones en la vida, si no leemos la Biblia, serán decisiones que nacen del corazón, un corazón que quizás está lleno de ego, que quizás está lleno de situaciones que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Así que hay este peso en nuestras vidas, necesitamos despojarnos de eso. Necesitamos quitar todo eso, aquellas cosas que parecen insignificantes. Continúa diciendo el escritor, después de quiten todo el peso, y dice, despojémonos del pecado que nos asedia. ¿Hay algún pecado en su vida que le estorba para continuar la carrera? ¿Hay algún pecado en su vida que no le deja estar en paz, que no le deja estar en comunión, en adoración firme y perfecta con Dios? No debe de ignorar, no lo debe de menospreciar, no debe de pasar por alto eso, no debe pensar que no es nada, después, no, debe de tomarlo en serio y despojarse de ese pecado, quitar ese pecado. El artículo aquí que usa el escritor del pecado parece indicar que lo que está refiriéndose el escritor, el pecado que tenía el pueblo al que se escribe esta carta de los Hebreos, es el pecado de incredulidad, porque el capítulo 11 habla de la fe, inmediatamente habla ahorita de un pecado. Tal parece que está hablando del pecado de incredulidad, de no creer, de no creerle a Dios, de no confiar en Dios, de confiar a veces más en las tradiciones, más en las costumbres, más en aquellas cosas que no es Dios. ¿Cuántas creencias hay en el corazón o en la vida de uno que nada tiene que ver con la palabra?
Y dice el escritor que debemos despojarnos de eso. Debemos ser responsables como creyentes en este punto. Porque algunos, y si no es que muchos o creyentes, quieren pasar el tiempo cuando hay un error, cuando hay un obstáculo, cuando hay un pecado. Quieren pasar el tiempo echándole la culpa a Satanás o a los demonios. Si los pecados que nos asedian, si los pecados que nos estorban en verdad fueran resultado de la posesión demoníaca o de la influencia de Satanás, si en verdad fuera esto, nos dijera la palabra, nos enseñara la palabra. Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor? Y quisiera que viéramos Santiago capítulo 1, verso 14 y verso 15. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En ningún momento aquí Santiago está diciendo que es que Satanás es el que a ustedes les pone esto. No, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Entonces debemos ser responsables en eso. Es fácil echarle la culpa quizás a Satanás o a otra persona, pero uno debe ser responsable de lo que uno hace. Por lo tanto, el llamado a todos es simple, pero tajante también. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, después de quitar ese peso, después de quitar ese pecado que hay en nosotros, dice el escritor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es como diciendo, ahora sí, ya estás listo, ya quitaste todo esto, ahora sí, a correr. Lo debemos de hacer con paciencia. Debemos de hacerlo. La palabra paciencia aquí significa también constancia. Estar constantes en esto, en la carrera. Recuerdo allá en mi pueblo, el año no recuerdo muy bien, pero recuerdo que hubo una carrera de, creo que es de 40 kilómetros. Y había un señor ahí que, en lo personal, yo estaba de espectador ahí, no crean que estuve como ahí en la carrera, estuve nada más viendo. Pero había un señor que empezó como una caminata así. Todos los demás empezaron, pero bien rápido y así, como que todos querían ganar. El señor fue bien despacio, como que tomó su tiempo. La primera vuelta, pasaron todos. Aquel señor iba detrás con la misma velocidad que había empezado. Y así pasaron varias vueltas. Los demás, como a la quinta vuelta, ya estaban cansados. Ya iban lentos. Y aquel señor continuaba con su mismo ritmo, así como empezó. Y fue el que ganó. Pensando en esto, al hablar de que corramos con paciencia, significa que debemos de andar bien centrados en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque a veces pensamos que, a veces nos equivocamos. Y en algún momento lo pensé también cuando recién conocí el Evangelio. Cuando recién conocí el Evangelio, una ocasión, en una semana, casi termino de leer todo el Nuevo Testamento. Y cuando hice eso, como que el día domingo ya me sentía yo como que estaba cerca del cielo y yo era el mero santo del templo y que nadie se comparaba conmigo. Y entonces, leyendo este texto me doy cuenta que no es así, que la carrera necesita paciencia, necesita estar centrado. Porque, ¿por qué habla de paciencia?
porque también la carrera trae pruebas, trae dificultades. Y es en las pruebas cuando se ve si realmente estamos centrados en lo que queremos hacer. La paciencia significa que debemos soportar las pruebas que va a venir en el camino, en el correr, en nuestra carrera. La paciencia significa que nada nos va a desalentar. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles, nada nos va a desalentar. Vamos a continuar, vamos a seguir corriendo, como dice el escritor, la carrera que tenemos por delante es siempre hacia adelante. Ahora bien, también hay que saber por qué estamos corriendo, dónde está nuestra mirada. El tema de esta mañana es, mi enfoque es Jesucristo. En la carrera, en su vida cristiana, ¿cuál es su enfoque de usted? ¿En qué piensa usted en el caminar de su vida cristiana? Quiero decirle esto. Si Jesús ha entrado en contacto con su vida como creyente, ya no se separará del Señor. Y si usted ha entrado en contacto con Jesús por medio de la fe que le ha dado, tendrá usted una nueva experiencia. Y todo lo que hará, lo hará porque Cristo está en su vida. Y Pablo lo experimentó. Y quisiera leer este verso de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted está en Cristo, si su enfoque está en Cristo, ya no vive usted. Busca la manera de agradar a Cristo. La palabra carrera fue una de las palabras favoritas de Pablo. Pablo usó muchas veces esa frase de carrera. Por eso nosotros también debemos entender que nuestra carrera es mirar a Cristo Jesús. Entonces, como podemos ver, en el transcurso de nuestra carrera, la orientación, el autor de Hebreos nos dice que debe estar nuestra mirada ¿en dónde? Hebreos 11:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Esta frase, puesto los ojos en Jesús, es de suma importancia que lo tenga en mente. Es de suma importancia que si usted tiene una Biblia lo subraye. Es de suma importancia si usted quiere lo anote en una hoja y lo ponga en la puerta de su casa, ahí donde se duerme, lo ponga a un lado para que lo vea, puesto los ojos en Jesús. Para que no esté perdiendo su mirada, su atención por otras cosas que no sea Jesús. Porque si lo hace, se equivocará. ¿Saben por qué la mayoría de los creyentes se equivocan? Terminan desalentados, terminan angustiados, terminan, no sé, de muchas maneras. Porque generalmente su mirada no es en Cristo. Muchas veces es en una persona. Muchas veces es en un deseo, en un anhelo personal. Entonces, si hacemos eso, no lograremos andar bien en la carrera. Sufriremos en la carrera y no disfrutaremos la carrera. Jesús disfrutó su carrera. El escritor de Hebreos continúa diciendo, hablando de Jesús, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor, pero también el consumador de la fe. Es decir, aseguró que para aquellos que les iba a dar fe,
lo iban a tener en verdad, no iba a ser un juego, no iba a ser de que un rato sí y al rato ya no. Él lo aseguró. Y dice el escritor, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús no miró la cruz. Jesús no dijo, qué sufrimiento. Alguna vez expresó al Padre, Padre, si fuera necesario, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En su vida como Jesús hombre, claro que sentía dolor, sentía aflicción. Todos nosotros sentimos dolor, sentimos aflicción. En una ocasión, una hermana estaba pasando una situación muy difícil. Falleció su esposo, falleció su hijo. Y ella decía, sufro mucho porque no entiendo lo que Dios hace. Y cuando decía eso, era porque alguien le había enseñado que ella no debería de llorar. Que como era creyente no debería de llorar, no debería de demostrar ninguna lágrima, debería de confiar. Imagínense lo que se estaba guardando esta hermana en su corazón. Cuando me dijo eso, yo le dije, mire, lo que debería de hacer ahorita es ponerse a llorar. Llora todo lo que quiera. Y saca todo lo que hay en su corazón. Cuando a veces le decimos a la gente, debe de tener gozo, no significa que esa persona no vaya a llorar. No significa que esa persona no se vaya a poner triste. Claro, puede llorar en algún momento, se va a poner triste en alguna situación, pero cuando hablamos del gozo, el gozo significa que aunque estoy llorando en este momento, aunque estoy triste por la situación que está pasando, pero mi enfoque está en Cristo Jesús. Eso me alienta, eso me levanta, eso no me deja quedarme en el suelo. Eso es el gozo. Cristo Jesús sufrió, Cristo Jesús sintió como Jesús hombre, pero su mirada no estaba en la cruz, estaba más allá en la cruz. Su mirada estaba en la salvación de usted y en la salvación mía, porque Él quería salvarme. Dice también que Jesús menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo podremos correr esta carrera si es que vemos a Jesús. Si tenemos nuestra mente, nuestros ojos fijos en Jesús, solo de esa manera podremos correr esta carrera. Jesús, Él es nuestro centro, Él es nuestra inspiración, Él es el autor y consumador de la fe. En Él solo encontraremos la fortaleza para vencer. Como dice el apóstol Pablo en segunda carta a Corintios capítulo 2 verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y ya lo decía Jesús en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Debemos cuidarnos siempre de dejar de ver a Jesús. Debemos de aprovechar cada momento, ver solamente a Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y el mismo apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo, Él es el que nos va a perfeccionar, no el hermano, no yo a ustedes, no ustedes a mí. Claro, podemos orar unos por otros, podemos aconsejarnos unos a otros,
podemos orientarnos unos a otros, podemos exhortarnos unos a otros, podemos llamarnos la atención unos a otros. Pero yo no soy el que va a perfeccionar su vida. No es usted el que va a perfeccionar mi vida, es Cristo Jesús. Debemos mirar siempre a Cristo Jesús para continuar la carrera. Jesús sabía que traía a la cruz un sufrimiento, pero Él veía a los que iban a ser salvos. Y con gozo sufrió, y con gozo se entregó, y Él venció. Por eso cuando dijo, consumado es, fue la mayor victoria de Cristo Jesús, pero también fue una victoria nuestra, porque hoy puedo decir, soy salvo. Usted puede decir, soy salvo, por lo que Cristo hizo. Jesús menospreció el oprobio. La palabra oprobio es un concepto que se utiliza para nombrar un deshonor, una ofensa, un agravio o una infamia. Puede pasar eso en la vida del creyente. Es fácil estar en la carrera si no hay una ofensa, si no hay un agravio, si no hay una infamia, si no hay un deshonor. Es fácil. Pero ¿qué pasa si sucede? ¿Qué pasa si viene en esa circunstancia? ¿Dónde va a estar su mirada? Espero que sea en Cristo Jesús. Y saben, Jesucristo enseñó un evangelio que a veces nos tiene que hacer reflexionar, porque Él nunca nos enseñó que en esta carrera cristiana, Él nunca nos dijo que iba a ser fácil. Quisiera mencionarles algunos textos y quisiera que viera si Jesús en algún momento dijo que la situación iba a ser fácil. Lucas capítulo 14, verso 25 al 27 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El verso 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El mismo capítulo, el verso 33 dice: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quiero ver y quiero que veamos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24 del verso 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Dónde tiene su mirada, amado hermano y amigo? ¿Dónde está su enfoque? Hay unas palabras del predicador muy conocido, Spurgeon, que me llamó la atención. En una porción de en uno de sus mensajes dijo esta expresión, y lo voy a leer. Usted es un cobarde. Sí, anótelo. Usted es un cobarde. Sigue diciendo, si alguien le llamara así, usted se pondría colorado, porque tal vez usted no sea cobarde en ningún otro aspecto. Qué cosa tan vergonzosa es que mientras usted es audaz en todos los demás, y usted es cobarde respecto a Jesucristo, valiente para el mundo y cobarde para las cosas de Cristo. Me llamó la atención esta
Fue una predicación de este predicador y que a veces tenemos esa actitud. Somos valientes para muchas cosas, pero a la hora de hablar de Cristo, a la hora de vivir para Cristo, muchas veces somos cobardes, ¿verdad? Pero quiero invitarle a que nuestra mirada, nuestro enfoque sea en Cristo Jesús. Recordemos que la vida de los primeros creyentes fue de persecución, fue de una situación difícil. Quizás hoy no tenemos persecución, pero tenemos también carga en nuestras vidas, algún pecado, alguna situación en nuestras vidas, que si no nos despojamos de ello, no vamos a poder continuar la carrera como debe ser. Pablo escribió, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. El escritor de Hebreos termina diciendo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amados hermanos, en conclusión, quisiera decirles que cada uno de nosotros no debemos de mirar, no debemos de prestarle atención una santificación personal por nuestro propio esfuerzo, porque no lo vamos a lograr. Debemos mirar a Cristo. No debemos de esforzarnos para lograr algo sin Cristo. Si lo hace, de seguro que fracasará. Pero si usted confía y mira a Cristo Jesús, entonces vencerá, porque es Cristo el que va a vencer en usted. Tampoco debemos de decir, es que el pecado es muy fácil para mí evitar, para mí el pecado es algo insignificante. No, si no miramos a Cristo Jesús, puede ser un pecado pequeño y eso nos puede llevar a la ruina en nuestra carrera. Con esto quiero decir, hermanos, que debemos de confiar plenamente en el Señor y debemos de procurar caminar con paciencia hasta llegar a la meta final. Y la meta final es encontrarnos con Cristo Jesús y vivir con Él hacia la eternidad. ¿Le gustaría pasar esa eternidad? ¿Le gustaría tener esa eternidad con Cristo Jesús? Si ya está caminando, si ya está corriendo, me da mucho gusto, me da mucho gozo. Sigue adelante, con paciencia. Hay situaciones difíciles, pero con paciencia, mi hermano. Pero si aún no está en ese camino, yo le invito en esta mañana a que le diga a Cristo Jesús, Señor, ayúdame a mirarte solamente a ti. Aunque pasen muchas cosas alrededor mía, no permitas que me traigan desaliento, no permitas que me traigan desánimo, no permitas que me traigan dolor en mi corazón. Ayúdame a verte solamente a ti, puesto los ojos en Jesús. Y quisiera que pudiera decir esta mañana, mi enfoque es Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Como creyentes muchas veces nos distraemos, muchas veces, Señor, empezamos a ver algunas cosas que hay en el mundo, pero no te vemos a ti. Es por eso, Señor, que ponemos en tus manos nuestras vidas y ayúdanos a tener, Señor, nuestros ojos puestos en ti. Y que nuestras palabras siempre sean, mi enfoque es Jesucristo. Mi mirada está en Cristo. Y por lo tanto venceré, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendito Dios, ayuda a mis hermanos, los que viven en ti. Y si alguien en esta mañana, Señor, quiere poner su vida en ti porque ha sentido que trae algún peso en su vida, algún pecado en su vida, y se quiere acercar a ti y pedirte perdón y continuar en esta carrera, te pido, bendito Dios, que tomes en cuenta y que bendigas su vida. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Señor. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor, te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Buenos días, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Oramos. Bendito Padre, Señor, que podamos, Señor, en este día, que es tu día, en este día que nos gozamos, Señor, en entregarte este culto, y dentro de este culto, Señor, el gozo de ofrendar, de diezmar. Permite, Señor, que ese deseo, ese sentimiento de alegría exista, Señor, cuando entreguemos lo que es tuyo, Señor, porque tú no lo diste. Nada es nuestro, Señor, ni la misma vida. Por eso, Señor, que haya al entregar, Señor, en ti un gozo, porque lo hacemos de corazón. Que sea para bendición, Señor, de la iglesia y para la honra y gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor sus panes y sus peces, el Señor los multiplicó y
multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor, y Él multiplicará. Un día más es una bendición más en nuestras vidas. Démosle gracias siempre al Señor, como dice el apóstol Pablo, que debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Todo lo que pasa, aunque haya situaciones que no nos parecen que fueran algo bueno, pero están dentro de la voluntad de nuestro Dios. Así que gracias, hermanos, por estar con nosotros también. Gracias por sus oraciones y agradezco a Dios por la vida de cada uno. Sigamos siempre orando, pidiendo, honrando a nuestro Dios. Que Dios los guarde en todo momento, amados hermanos. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias porque nos has dado este privilegio en este momento, Señor, de poder tener, Señor, este culto. Te hemos honrado, te hemos glorificado, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están desde sus hogares honrándote, glorificando, Señor, tu nombre. Qué maravilloso, Señor. Qué maravilloso se ha de ver, porque seguramente muchos de tus hijos te están honrando desde sus hogares. Por eso, bendito Dios, pongo en tus manos la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos que nos siguen a través de este medio. Sé con cada uno de ellos, fortalece sus vidas, sus corazones. Guárdalos, Señor, en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, Señor. Proteja sus vidas. Señor, ya muchos continuaron ya trabajando de manera presencial. Otros aún siguen en sus casas. Pero te pido, Padre, que los guardes y los protejas, Señor, en su salir y en su entrar. Te pido, Padre, que les des sabiduría, que les des la inteligencia, Señor, para siempre cuidarse y protegerse, Señor. No solamente de esta pandemia, sino de muchas otras cosas, Señor. Cuidarse del pecado, cuidarse de la maldad. Bendito Dios, los pongo en tus manos, los encomiendo en tus manos, y glorifícate grandemente en cada uno de ellos. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el gran amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún, quiero amarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte.
aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar a ti mi canto. Quiero servirte, más y más aún. Quiero servirte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar a ti mi canto. Quiero amarte. Gracias a Dios que una vez más nos ha permitido tener este culto de adoración a nuestro Dios. Hoy domingo 13 de septiembre del 2020. Que el Señor les bendiga. Mandamos saludos a todas las personas que han seguido la transmisión esta mañana. Saludos especialmente hasta Talmanalco, Estado de México, allá la familia Castro Ramos, que nos están siguiendo desde allá. Saludos al puerto de Tampico, a nuestro hermano Ur Valencia, que sigue la transmisión también domingo con domingo, a todos nuestros hermanos de la misión de Ríos de Agua Viva y por supuesto a todos los hermanos de la Iglesia del Divino Redentor. Que el Señor les bendiga. No dejen de conectarse, sigan las transmisiones de la iglesia. Seguimos con actividades de forma virtual hasta que pues las autoridades digan que es un momento que las condiciones son mejores para poder reunirnos presencialmente. Esperamos en Dios que pronto podamos hacerlo. Les recordamos que nuestras actividades empiezan el domingo a las 10:30 de la mañana con nuestro culto de adoración. A las 12 del mediodía, o sea, en unos minutos más, empezamos con nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. No se desconecten, quédense ahí para que puedan tener la bendición de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Seguimos estudiando el fanal para adultos, nuestros temas de la Escuela de Formación Cristiana. A la 1 de la tarde, hoy tenemos video de la iglesia infantil. Ya un par de domingos atrás que no teníamos video, pero hoy toca video. Vamos a empezar una nueva serie de temas. Vamos a empezar a hablar de el fruto del Espíritu, basándonos en Gálatas 5 del 22 al 23, para que los niños se lo aprendan de memoria, para que reflexionemos sobre estos temas tan importantes en la vida de los niños. No dejen de conectarse todos los pequeñitos. Hoy vamos a hablar sobre el amor, ¿sí? Y pues todos los viernes a las 7 de la tarde tenemos nuestro culto de oración. Usted puede conectarse a través de la plataforma Zoom y participar junto con nosotros en la oración, interactuar, expresar de viva voz sus gratitudes y sus peticiones. O bien nos puede seguir en Facebook y estar orando junto con nosotros. Muchas gracias por la participación que hay. Hay muchos hermanos que siguen la transmisión. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Y bueno, este martes 15 de septiembre recordamos la independencia o celebramos la independencia de nuestro país, y también como iglesia tradicionalmente lo festejamos y nos reunimos aquí en el templo, pero hoy no podemos hacerlo por las condiciones en las que estamos, así que vamos a tener una noche mexicana virtual. Así como usted lo escuchó, vamos a tener una noche mexicana virtual por Zoom. Así que conéctese, los invitamos. Vamos a enviar ahí en nuestro grupo de WhatsApp la liga para que usted se conecte en Zoom. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener algunas dinámicas y juegos para poder convivir como hermanos. Participaciones especiales, va a haber la oportunidad para que usted participe. Si usted quiere preparar un canto, algo especial con motivo de la noche mexicana, a lo mejor una poesía, a lo mejor una reseña, una efeméride de lo que se celebra durante
estas fiestas patrias. Vístase con un traje típico para que lo veamos ahí y para que nos gocemos ahí vestidos. Vamos a tener un programa muy bonito. Esperamos que pueda ser de bendición para todos, que podamos convivir. Hace rato que no convivimos. Vamos a tenerlo a través de esta oportunidad. Vamos a aprovecharla también a través de los medios electrónicos. Si usted quiere participar, si usted quiere tener un canto, algo especial, comuníquese con el pastor, ya sea hoy, mañana, para poderlo integrar al programa y que usted pueda participar también ahí en nuestra noche mexicana. Bueno, el día de ayer tuvimos reunión de consistorio y uno de los acuerdos en la reunión del consistorio fue que vamos a enviar una ofrenda especial para las familias de los pastores que han fallecido por COVID-19. Hace ya algunas semanas la Asamblea General nos compartía de un listado de varios hermanos que han fallecido, alrededor de 24 pastores en aquel momento. No sé si en este momento se haya actualizado esa lista. Y pues sus familias, obviamente, pues hay necesidad. Vamos a enviar una ofrenda especial a nuestros hermanos. Hay una cuenta que designó la Asamblea General para poder enviar esa ofrenda. Pero lo que queremos pedirles a la iglesia es que ustedes también, si el Señor pone en su corazón el deseo de poder ayudar a estas familias de los pastores, tráigalo al templo junto con sus ofrendas ordinarias, a lo mejor en un sobrecito aparte, para que sepa el tesorero cuál es la ofrenda especial para las familias de los pastores que han fallecido por COVID-19. Vamos a esperarnos hasta el final de mes, hasta que termine este mes de septiembre, para poder estar trayendo nuestras ofrendas especiales, ofrendas de amor especiales. Bien, creo que por ahí, si algunos hermanos no pueden asistir, por ahí hay un presente que se les va a estar llevando a los hermanos adultos mayores. A lo mejor podemos aprovechar esa oportunidad. Si usted quiere hacer esa ofrenda especial, aproveche esa oportunidad cuando le lleven el presentito para los hermanos adultos en plenitud, para poder entregar su ofrenda. Continuamos con el resto de las actividades como lo tenemos ya establecido. La entrega de ofrendas y diezmos, usted sepárelas en su casa, las puede traer todos los sábados de 10 a 12 del mediodía, aquí en las instalaciones de nuestra iglesia, siempre guardando sana distancia, siguiendo las recomendaciones que nos han dado las autoridades para prevenir el contagio de la enfermedad. Y pues un agradecimiento a todos nuestros hermanos que han permanecido fieles en la entrega de sus ofrendas y diezmos. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Sigamos fieles en este tema. No dejen de ver el boletín virtual. Ahí en Facebook lo pueden descargar o en el grupo de WhatsApp. Recuerde que el boletín no es solamente el orden de culto. En el boletín usted va a encontrar también el devocional familiar. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar de los héroes decepcionantes. Entonces, tengan su devocional familiar. Hay un apartado de doctrina reformada para que usted siga estudiando sobre estos temas. Va a encontrar ahí las ofrendas y los avisos. Perdón, los cumpleaños y los avisos. ¿Y quién cumpleaños esta semana? Pues nuestra hermana Felisa, el día martes. Nuestro hermano David Ríos, el día miércoles. Nuestro hermano Abraham Aquino, que cumpleaños el viernes. Joshua Cruz y Jessica García, que cumplen años el día de hoy. Un saludo para todos nuestros hermanos que cumplieron años, que están cumpliendo años el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que se la pasen muy bien, muy bendecidos en compañía de su familia. Y el día de mañana cumple años nuestra hermana Ana María Cadena. Un saludo también muy afectuoso para nuestra hermana. Ya estaremos saludándola y felicitándola también por su cumpleaños. La ofrenda floral del día de hoy es la gratitud de la familia. Perdón. Perdón, hermanos, hacemos esta interrupción, ¿verdad? Porque es nuestro hermano Abdel, damos gracias a Dios por la vida de él, por el apoyo que nos da aquí en el templo. Ya mencionaron todos los cumpleañeros, pero pues
sí es difícil a veces mencionarse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, queremos también felicitar a nuestro hermano. El día 8 cumplió también un año más de vida. Gracias a Dios por la vida de él. Y pues, pues que Dios le siga bendiciendo, hermano. Y gracias por su labor, pues, ardua en esta iglesia, ¿verdad? Sigamos orando por la vida de nuestro hermano. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermanos, también por sus felicitaciones y sus saludos. Que el Señor les bendiga. La ofrenda floral es la gratitud de la familia Cruz Vargas, que es Joshua, Carla y Camila. Gracias a Dios por sus vidas. Y el próximo domingo, 20 de septiembre, es el turno para la familia Gómez Verdugo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Gómez Verdugo. Bien, entonces, hermanos, pues no dejen de seguir las redes sociales de la iglesia. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como EDR Bellavista. También en YouTube como El Divino Redentor, Iglesia Presbiteriana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestra escuela de formación cristiana. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes, aunque no los vemos, pero los sentimos y sentimos el amor de Dios que nos une y nos hace sentir a todos los que somos hijos de Dios lo mismo: amor los unos por los otros. Vamos a orar para prepararnos a escudriñar la palabra de Dios. Bendito Padre, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de escuchar, de leer, de escudriñar tu bendita palabra, Señor, que siempre va a renovar nuestro corazón, siempre le va a dar sentido a nuestra vida, siempre nos va a dar dirección y traerá a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, grande gozo, porque es palabra viva, es palabra de poder, es palabra eterna, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, Señor, en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a meditar, a estudiar la lección número 33, cuyo tema es la predicación de Pablo. La lectura bíblica está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 20. Y también estará en 1 Timoteo 4:1, que es el versículo clave. Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios un regalo o ha permitido en nosotros algo, una cosa o una persona. Y esa cosa y esa persona la abrazamos, la queremos, la valoramos y a veces la llevamos a un nivel de que esa persona o esa cosa es la que le da sentido a nuestra vida, le da propósito a nuestra vida. Y sin esa cosa o sin esa persona, a veces viene la tristeza, viene la desesperación, viene la depresión. Y solamente son cosas que pasan, que terminan, que no trascienden, que no nos trasladan a la vida eterna. Y podríamos dar muchos ejemplos, pero daré uno que he escuchado en estos días por el COVID, donde no ha habido el cine. Y he escuchado personas que se han entristecido, que no le hayan sentido, que se desesperan, que están incómodas, porque no hay cine. Y hasta ahí está su expectativa, su tesoro. Y qué triste, ¿verdad? Algunas se pusieron contentas porque ya dieron permiso, ¿verdad? ¿Quién sabe qué vaya a pasar con esta pandemia? Pero las cosas espirituales, ¿dónde están? Que Pablo medita en el versículo 12 del pasaje mencionado.
y se goza y le da valor y las tiene como principales. Cada uno de nosotros tenemos por ahí un cajón, una caja, un cuarto que le denominamos de triques. Y ahí hay cosas que a veces no sabemos que las tenemos ahí, pero ahí están. Algunas sí sabemos que están ahí, y hay quienes hacen un inventario, hacen una lista, lo escriben y lo ponen allí en una caja, en un cajón o en el cuarto para saber que ahí están. Y esas cosas estarán y permanecerán hasta el último de nuestros días, y ya después serán de otros. Ahí están, las queremos tener ahí, pero al final de cuentas no son nuestras, no las tenemos, no las usamos, no les damos el valor que debería de tener. Y a veces en ese cuarto de triques están esas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado y que Pablo sabe y las valora y las tiene con Él, no están en el cuarto de triques. Él las vive, las siente y se goza y nos comparte con nosotros en esta mañana, en esta tarde. Y en el versículo 12 vemos esas tres cosas, entre otras muchas, que el Señor nos da. Pero eso resume en el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. La primera, Él sabe que fue escogido por Dios. Y esto es grande si lo meditamos, si lo pensamos, que fuimos escogidos por Dios. Segundo, Él sabe que Jesús le fortalece, que está con Él hasta el último de sus días. Y tercero, Él siente un gozo porque sabe que Dios, sabe que Jesús confía en Él, que sabrá aplicar, trabajar, estar, querer y con hechos hacer la obra del Señor. Son tres cosas que siente Pablo y que tiene gozo, y que ahorita hablaremos un poco de ellas. Pero vamos al versículo clave, que es 1 Timoteo 4:1. La lección tiene dos cosas, unas bonitas, hermosas, como las que acabo de mencionar, pero tiene su lado también que a veces no nos gusta, que no queremos oír, que no queremos se nos diga, pero están en la palabra y están ahí porque son importantes, son necesarias, son un hecho y debemos de saberlas como pueblo de Dios. Y este versículo clave de 1 Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, en este versículo, ¿quién habla? El Espíritu Santo, Dios. No hay vuelta de hoja. Está hablando el Todopoderoso y no hay nada que reclamar, no hay nada que alterar, no hay nada que cuestionar, no hay nada que restar. Está hablando el Señor de señores. Hermanos, ¿y cómo dice este versículo que ha hablado el Espíritu Santo? Dice que ha hablado claramente. No hay excusa para nadie. No hay es el decir, es que no entendí, es que tengo duda, es que no me dijeron. Está claro que lo que dice el Señor habrá de ser, habrá de acontecer. ¿Y cuándo dice este versículo que ha de suceder esto? Dice en los postreros tiempos. Y esto es casi inmediatamente y continuamente hasta nuestros tiempos y hasta el final de los tiempos. Hay que estar atentos porque esto está. Lo vamos a ver en el hoy y hasta el final de los tiempos. Hermanos, ¿quiénes son de los que habla este pasaje? ¿Y qué harán estos de los que habla este versículo clave y que nos advierte a nosotros? Estos hombres y estas mujeres son hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, entre nosotros, y que la Biblia describe como lobos vestidos de ovejas, con conocimiento bíblico, saben de la Biblia y usan la Biblia, pero las mezclan con ideas de afuera, y esas ideas de afuera las han hecho suyas y las defienden,
y las defienden con fuerza, con dedo acusador, son sutiles para entrar. Se enojan, persisten, insisten, perseveran y no se sujetan a la palabra de Dios. Dice la palabra, apostatarán de la fe. Se alejarán de lo que Jesús ha mandado, de lo que Dios manda, de lo que Él dice. Ellos quitarán secciones a algunas cosas o tal vez todo. ¿Y cuál de estas tres cosas está equivocada? ¿Cuál de estas tres cosas están mal? Yo escucho a veces en mi familia, a veces en la familia de Dios, pues estoy de acuerdo, pero en esto no. Y la palabra advierte en el Apocalipsis que si algo quitaras, maldición va a haber sobre ti. No es opcional. Si el Señor dice esto es no o esto es sí, tenemos que respetar de todo a todo en un 100%. Así es que si hay alguien que por secciones o unas partes o todo, es que son estos lobos vestidos de ovejas. Estos hombres y estas mujeres son hipócritas. Profesan amarte, pueden decir que te aman, pero están engañando. Están enseñando, pero están enseñando contrario a lo que dice la Biblia. Saben y se describen que son así, pero saben al final de cuentas que al darse la vuelta son lo que la palabra dice, hipócritas. Son buenos para mentir. Son una buena herramienta. ¿De qué dice el versículo? De espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Miren, hermanos, el Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres que pueda usar como instrumentos de poder. Instrumentos que el Señor va a usar. Y los encuentra en la casa de Dios. Y los ha encontrado en esta casa, en esta iglesia, para la honra y gloria de Dios. Y qué bendición es sentirte un instrumento de Dios, como Pablo lo sentía. Pero hay un terrible hecho, hermanos, que las fuerzas del mal, Satanás, también busca hombres y mujeres que puedan ser usados para sus propósitos. Y podemos ver cuál es el propósito de estos hombres y de estas mujeres usados por Satanás para con la iglesia. ¿Cuál es su propósito? Es incomodar, es molestar, es causar enojo, es causar pleito para que la iglesia sea dividida, es restar, es apagar el espíritu, es no apoyar la obra, el evangelio, es no querer ministrar y mucho menos querer evangelizar a ellos mismos, es no sumar o multiplicar, es acusar, es avergonzar, es quitar, es mermar el gozo, introducir la carne y expulsar la alabanza a Dios. Qué triste destino de estos, si no se arrepienten y cambian de instrumentos de maldad, de instrumentos del maligno, a ser instrumentos de poder, instrumentos de Dios. Qué triste es buscar lo suyo y no la voluntad de Dios. Qué triste es ser como ellos, que buscan en ellos su vanidad, buscan en ellos lo que es bueno para ellos y no quieren ser humildes servidores de Dios. Proverbios 28:14 dice, y es muy claro, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Ese hombre que teme a Dios será un instrumento del Señor. Y dice el mismo Proverbios 28:14, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. De continuo estará haciendo esto, de dañar a la iglesia, la obra del Señor. Estas dos posturas de Proverbios 28:14 son muy fáciles de distinguir, de detectarlos, de verlos entre la iglesia. Y no debiéramos apapachar, no debiéramos de apoyar, no debiéramos de secundar a aquel que está haciendo daño a la iglesia por la razón que sea. Pero sí podemos orar por ellos. Sí podemos orar porque el Señor los cambie. Y hemos visto a hombres y a mujeres que el Señor los ha cambiado. Y uno de ellos es Pablo, que destruía, atacaba, mataba a la iglesia.
Aquí en la iglesia pudiera haber alguien que hace esto, pero el Señor tiene poder para cambiar, como lo hizo con Pablo, a hombres y mujeres, y por eso hemos de orar por ellos. Y cuando los detectemos, no los odiemos. Otra vez recuerdo, oremos por ellos. Y los que están sirviendo y trabajando en la obra del Señor, también oremos por ellos, porque no se cansen, porque sigan sirviendo al Señor como Pablo, que sean constantes. Hermanos, qué hermoso es sabernos como Pablo dice en este versículo 12, como ahorita decíamos en el principio. Qué contraste de este versículo que acabamos de analizar con el versículo 12. El versículo nos recuerda lo siguiente, y decimos otra vez. Primero valoró Pablo que ni él fue el que tomó la iniciativa, ni él fue el que quiso, ni él se declaró, ni él se señaló, ni nadie lo hizo, sino Dios lo escogió. Si a nivel hombres, cuando en una circunstancia, en una situación, no nos escogen en el trabajo, no nos escogen en el deporte, no nos escogen en alguna situación social y nos sentimos apagados, tremendo sería que Dios no nos escogiera. Pero nosotros, hermanos, hemos sido escogidos. Y eso es un gozo que debemos de tener todos los días. Soy un escogido de Dios, soy un hijo de Dios, soy un instrumento de Dios. Y esto proclamaba Pablo y se gozaba en ello. La segunda cosa, él da gracias porque Dios, Jesucristo, le dio la fortaleza. Le dio el poder, el querer y el hacer, el hablar, el producir hechos para la honra y gloria de Dios. Tener una guerra espiritual, amar al necesitado, al que necesita espiritual y físicamente, provocar y tomar las oportunidades y bendecir a los demás, amar al necesitado. Esto se lo daba ¿a quién? Jesús. Provocaba a Jesús eso en ello, era un sentir, no como a veces vemos a un pobre que toca la ventana de nuestro carro y no nos interesa. Eso no puede ser en un cristiano. En cada cosa, en cada situación, debemos de aprovechar la oportunidad para bendecir, pero sobre todo con la bendita palabra de Dios. Y el tercer pensamiento hermoso de Pablo era: Dios me tuvo por fiel. Y no es que lo podamos hacer solos, es que Jesús dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y cuando Jesús está con nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Señor sabe que seremos fieles, pero porque Él está en nosotros y es el que produce el querer y el hacer. Esto es maravilloso para Pablo y por eso dedicó ¿cuántos años? 30 años de su vida. Se dice fácil 30 años y a veces nosotros tenemos 30 años en la casa de Dios, pero no estamos trabajando como Pablo. Estas bendiciones de Pablo las tenemos en el cuarto de triques. Aquí podemos estar años y no predicar el evangelio, no bendecir a los demás, no hacer obras buenas que el Señor preparó desde la eternidad. Qué triste, pero Pablo fueron 30 años efectivos proclamando el evangelio, enseñando a los cristianos, aconsejando para que el pueblo tuviera esa bendición. Y lo hizo con humildad y lo hizo con pasión. Y estamos casi a 2000 años después y el mundo sigue impactado por su testimonio. Qué triste, ahorita escuchábamos, cuando ahorita digo el mundo sigue impactado, a lo mejor los impactados son el 5%, que nos decía el pastor, el mundo lee más o menos un 5% la Biblia. Qué triste es eso, quién sabe cuál será el porcentaje en esta iglesia, pero los que leen y son hijos de Dios, el remanente, la iglesia invisible, todavía sigue impactada con el testimonio de Pablo. ¿Y qué dirán nuestros hijos cuando estemos ahí en el ataúd? Mi padre fue un hijo de Dios, fue un siervo de Dios, fue un hombre que trabajó para la obra del Señor. ¿Qué dirá la iglesia? Qué bendición es que se haya dejado huella. Y no porque hayamos podido, sino porque Cristo estuvo con nosotros, el Espíritu Santo estuvo con nosotros. Pablo impactó, predicaba con una conciencia clara delante de Dios y ante la gente, porque él no tenía remordimiento delante de Dios y de la gente,
porque él no practicaba el pecado, y si fallaba lo confesaba, porque él no buscaba lo suyo, porque él perdonaba y pedía perdón, porque él amaba. Era una vida auténtica de un cristiano, de un instrumento de Dios. Él tenía gozo en el Señor. Dice Pablo, tan grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino quisiéramos haber entregado nuestra vida para ustedes. Qué hermoso pensamiento y qué difícil es sentirlo. Tal vez podamos compartir la palabra de Dios aquí en la iglesia, pero tener ese deseo de entregarnos, que se entregó en vida, no podía hacerlo con todos, con muchos, pero se entregó en vida, entregó su vida para el Señor. Y que nosotros tengamos este sentir y que sea un hecho, es un gozo. ¿Qué cariño tienen ustedes? ¿Qué amor tienen para con su familia? Qué hermoso es ser un instrumento donde le hablaste a alguien de la familia, a un hijo, a un primo, a un tío, a un sobrino, y que fuiste el instrumento para que él que era muerto se levantó de entre los muertos y ahora es salvo, y fuiste el instrumento. Qué hermoso que en la iglesia, aunque algunos sí y algunos no te quieren escuchar, fuiste instrumento e insististe y estuviste hablando y compartiste y fuiste de bendición. Que fuiste un alumno o un compañero y le hablaste a alguien y ese alguien ahora está en la casa de Dios, fuiste un instrumento. Que los vecinos sepan, y aunque digan yo prefiero el infierno, que algunos lo dicen, pero habrá uno que escuchó y se quedó la semilla porque diste un folleto, porque hablaste la palabra de Dios. Para terminar, vamos a nuestro cuaderno, a las preguntas que vienen ahí al final, en la página 168. Y son para meditar, y son para que las guardes no en el cuarto de triques, sino en tu corazón. ¿Nos preocupamos por otros cuando predicamos? ¿Así nos preocupamos? ¿Es nuestra meta agradar a Dios en la predicación? Como Pablo decía. ¿Se duele nuestro corazón por las almas que no tienen a Cristo y que están condenadas? ¿Anhelamos el progreso y la perseverancia del pueblo de Dios? ¿Estamos cumpliendo fielmente el ministerio de la predicación? ¿A cuál de ellas le damos importancia? ¿A cuál de ellas dijiste que sí? ¿O todas ellas están en el cuarto de triques? Que en nuestra iglesia no haya falsos, que sea esa nuestra oración, porque el pasaje habla fuerte. Por ahí hay un Himeneo y Alejandro que fueron entregados al infierno, porque eran estorbo a la obra. Y sin embargo da ahí a entender que todavía ellos podían tener esperanza si cambiaban y se convertían en instrumentos de Dios. Hermanos, mientras haya vida y haya esperanza, el Señor nos puede perdonar no haber trabajado todos estos años, no haber gozado de estos regalos de Dios. Valora cada día estas tres cosas que valoró Pablo. ¿Cuáles? Que soy escogido de Dios, que soy fortalecido por el Señor Jesucristo y que soy un siervo, un instrumento en el que Dios confía, porque Él me dará la confianza, me dará el querer y el hacer. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, ¿cómo te damos gracias por esta bendición de Pablo que también has depositado en nosotros? Permite, Señor, que haya ese querer, que haya ese deseo, que haya esa preocupación, que haya esa ocupación, Señor, de la obra tuya. Los tiempos nos están mostrando que se confirma, Señor, cada profecía, que se ve que cada vez está más cerca la venida del Señor Jesucristo, que Él vendrá y será cierto que va a haber un juicio para premiación o para condenación. ¿De qué lado estamos? Deja, Señor, que nos examinemos y que pidamos perdón y buscamos, Señor, y busquemos ese camino que te agrada,
que te alaba y te glorifica. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por seguirnos y por estar con nosotros. Agradecemos a Dios por sus vidas y pues hemos terminado en este mediodía. Gracias a Dios por la vida de cada uno. Si el Señor nos permite, el próximo viernes, el viernes en la oración y el próximo domingo, pues nos estaremos viendo nuevamente. Saludos a cada familia y que la pasen bien en este día.